Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar sobre la nueva versión 11 de BIM Backup and Replication. Mi nombre es Víctor Pérez Domingo, soy Senior Systems Engineer para España y Portugal en BIM y me voy a encargar de realizar este webinar que durará aproximadamente unos 45 minutos y donde dejaremos un espacio de tiempo al final para resolver las dudas que os puedan surgir. A modo un poco de logística, como habréis observado, están todos los micrófonos silenciados para evitar ruidos de fondo y que se pueda seguir bien el transcurso del webinar, pero evidentemente estamos aquí para resolver las dudas que os surjan, así que por favor, si las tenéis, no tengáis problema en utilizar la herramienta de chat o de preguntas para realizar lo que os vaya surgiendo y, como decía, pues al final haremos un pequeño repaso de todas ellas. Por último, el webinar se está grabando, lo que significa que, pues imagino que ya para la semana que viene, nuestro equipo de marketing nos hará llegar un recordatorio bueno, pues agradeciendo la asistencia y enviando un enlace para que podáis volver a visualizar la grabación o incluso descargar la presentación. En este punto, pues antes de empezar a meternos ya en faena y en harina, veo que se sigue conectando mucha gente. Voy a hacer un pequeño sondeo. Tenéis un botoncito para levantar la mano. Os agradecería, por favor, que si estáis oyéndome correctamente y se está viendo la presentación, levantéis la mano para asegurarme que no estoy hablando solo. Vale, veo un montón de manos levantadas, lo cual quiere decir que el audio y el vídeo funcionan. Quien no la levanta será porque no está prestando atención. Genial, muchísimas gracias. Vamos a bajar todas las manos y pues vamos a por ello. Como os decía, el webinar de hoy está centrado en nuestro nuevo lanzamiento de la versión 11 de nuestra BIM Availability Suite, que incluye BIM Backup and Replication V11, incluye la nueva versión de BIM One y han salido algunos lanzamientos colaterales de otros productos, sobre todo en el ámbito más cloud nativo, de los que os daré una breve reseña. El año pasado, por estas fechas, yo estaba haciendo muchas presentaciones sobre el lanzamiento de V10 y en aquel momento pues decía que era el lanzamiento más grande en la historia de BIM. Era una major release muy importante para nosotros porque había más de 100 novedades y mejoras en el producto. Con esta V11 tengo que decir que estamos sorprendidos de la capacidad tremenda de nuestro equipo de I+D porque han superado aquello de V10 y han vuelto a proporcionar una major release en la que estamos hablando de que hay cerca de 200 nuevas funcionalidades y mejoras en el producto. Ha dejado pequeña a V10. Lamentablemente no tenemos tiempo en un solo webinar de contar estas 200, por eso nos vamos a centrar en las 4 o 5 cosas más relevantes, pero sí que quería dedicar por lo menos 2 minutos en esta slide a comentaros ciertas cosas sobre las mejoras que hay, pues como dicen los americanos, under the hood. Las modificaciones que se han hecho en el propio motor del producto para pues básicamente mejorar el rendimiento. BIM, como la mayoría probablemente conocéis, surgió como una solución de backup y replicación para entornos virtuales. Nuestros orígenes fueron protegiendo infraestructuras relativamente pequeñas y si bien la idea de la empresa siempre fue hacer una solución software defined que fuese totalmente agnóstica de lo que tenemos por debajo, siempre se tuvo muy en cuenta el tema del rendimiento y cómo sacar el máximo partido de esas infraestructuras. En ese escenario, pues nos encontrábamos habitualmente con arquitecturas, pues digamos, no demasiado potentes, donde teníamos que hacer ciertos trucos para conseguir sacar un buen rendimiento. Con el paso de los años nos hemos hecho mayores, somos una compañía ya muy grande, con una presencia muy importante en el mercado enterprise, lo que tecnológicamente implica que empezamos a tener muchos clientes muy grandes que ya sí tienen soluciones hardware bastante potentes. Y muchas de estas mejoras vienen a ser capaz de detectar eso y sacarle partido. Sin enrollarme mucho más en esto, pues contaros que hay novedades en, por ejemplo, en Awareness, ser capaz de detectar el número de cores que tienes debajo y dónde estás ejecutándote para no tener que hacer llamadas a memoria que esté en otro procesador o este tipo de cosas. Igualmente, pues somos capaces de, en la nueva versión del motor, pues hace lecturas y escrituras asíncronas sin necesidad de esperar los ACKs de las caches y además desactivando las caches software, digamos, para proporcionar uso o sacar partido de las aceleradoras hardware que tenemos por debajo, pues que normalmente van a hacer este trabajo de una forma mucho más eficiente, a poco que sea una aceleradora hardware de verdad. Ha habido ciertas modificaciones, por ejemplo, en el tamaño de las porciones, los trozos, los bloques que utilizamos para grabar cosas hacia appliances de duplicación. Como sabéis, pues todos ellos tienen su formato interno nativo.
y lo que hemos hecho ha sido una pequeña modificación para tratar de penalizar menos cuando tenemos que hacer tanto escrituras como, sobre todo, recuperaciones en estos sistemas, porque al final estamos enviando mucha más información en menos paquetes de datos, por decirlo de alguna manera. En resumen, que no me quiero enredar más con esto, estamos hablando de que en términos generales, con el mismo hardware que V10, estamos viendo mejoras de rendimiento de 20 o 25 por, y en el caso de los appliances de duplicación, por ejemplo, pues es sencillo encontrar mejoras de 4 o 5 por en el rendimiento, sobre todo a la hora de hacer recoveries. Con todo y con eso decía pues que no podemos dedicarnos a contar en detalle cada una de estas cosas. Tenemos por ahí una presentación interna que creo que son como unas 400 slides de todo lo que hay, que evidentemente nos daría para un día entero. Pero por lo menos sí que podemos hacer ese pequeño resumen y comentaros las novedades más destacadas o más relevantes. Probablemente la primera de ellas sea la que más ruido ha hecho, CDP, Continuous Data Protection, nuestro nuevo mecanismo para garantizar un disaster recovery extremadamente rápido con RPOs muy, muy bajos. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle, os contaré cómo funciona, pero es una solución que viene a complementar nuestro mecanismo de réplica tradicional y que es bastante interesante. Hemos dado otro pasito en completar todas nuestras best practices y todas nuestras tecnologías para resiliencia frente a ataques de ransomware, borrados accidentales o deliberados de información, etcétera, y tenemos un nuevo tipo de repositorio que llamamos Hardened Linux Repository, que como puede dar a entender ese dibujo del candadito, pues es invulnerable. No hay manera de destruir esa información. Obviamente, salvo que te bajes con un pico y una pala y te lías a golpes físicamente con el servidor. Tenemos también mejoras en el soporte para nuestro tratamiento de Object Storage. Esto es dentro de estos Scale-out Repositories, más soporte para otras soluciones basadas en Object Storage y un nuevo tier de archivado. Y una de las que a mí me parece más interesante, el Instant Recovery expandido. Los que llevéis más tiempo siguiendo a Veeam habríais oído hablar siempre de Instant VM Recovery, pues se le ha caído el VM y ahora se ha quedado en Instant Recovery. Luego os contaré más adelante el por qué esto. Y por último, pues haremos un par de pinceladas sobre las mejoras en los servicios de Backup and Disaster Recovery as a Service y las mejoras que incluye para nuestros service providers. Bueno, pues vamos con la primera, Continuous Data Protection. El objetivo de esta tecnología es proporcionar RPOs muy próximos a cero, dando resiliencia para las cargas de trabajo críticas que tenemos dentro de la infraestructura, minimizando esa pérdida de información en el caso de catástrofe. Básicamente lo que nos empujó a lanzar este mecanismo es decir, bueno, ¿no tenéis ya un plan de réplica? Sí, tenemos un mecanismo de replicación con su capacidad de crear un failover plan, de poder automatizarlo todo. El tema es que ese mecanismo de réplica es snapshot based. Para el que no lo conozca, pues básicamente nuestro mecanismo de réplica tradicional lo que hacemos es algo muy parecido a lo que hacemos cuando hacemos un backup, garantizar consistencia a nivel de aplicación sin necesidad de agentes en esa máquina virtual, aplicar una serie de trabajos dentro para garantizar esa consistencia, hacer una snapshot, borrar la parte que no nos interesa, los deleted logs, la swap, etcétera, aplicar un CBT, un change block tracking, y con lo que nos queda, que es la información útil, pues aquí vendría la diferencia. Si es un backup, lo mando a un repositorio, si es una réplica, se lo envío a un proxy que tengo en un segundo clúster de virtualización distinto del original para que lo inyecte en una máquina que ya tengo creada en destino, igual que la original. ¿De acuerdo? Este mecanismo, por definición, pues nos daba unos RPOs bastante bajos, pero estamos hablando de RPOs de minutos. Lo que acabo de contar es un proceso relativamente costoso, ¿vale? Por lo tanto, es una solución maravillosa para dar un disaster recovery tremendamente asequible para cualquier tamaño de infraestructura. Básicamente, esto ya estaba incluido en el licenciamiento sin necesidad de pagar nada aparte. Y el único requisito pues, es que yo tuviera un clúster de VMware en origen, un clúster de VMware en destino o un clúster de Hyper-V en origen y un clúster de Hyper-V en destino. ¿De acuerdo? Sobre lo demás, pues no había unos requisitos hardware demasiado severos. Simplemente es, pues esto funcionará. En función de la potencia que tenga tu hardware, pues tu RPO serán 15 minutos o serán 2 horas, dependiendo de lo que nos permita el hardware procesar esto que acabo de contar. El siguiente pasito, pues está pensado para el Business Continuity, como os indica aquí. Tratar de eliminar completamente el downtime y llegar a esos RPOs de prácticamente cero. En este sentido, la solución es capaz de garantizar un RPO tan bajo como 2 segundos. Está pensado para esas máquinas críticas de la infraestructura, que no son todas,
que realmente tienen este tipo de necesidad. Bueno, luego voy a hablar un poquito más de esto. Os explico entonces cuál es la diferencia respecto a la réplica tradicional. Y básicamente, pues que en este nuevo mecanismo lo que estamos haciendo es filtrar las IOs de escritura y lectura que están ocurriendo dentro de las máquinas virtuales. Tenemos una nueva pieza de infraestructura, que es este CDP proxy, que se encargará de obtener esas IOs, de comunicarlas al proxy, al CDP proxy que tengo en destino, que las inyectará en la máquina de destino. De esta forma ya no estamos procesando una snapshot, como digo, nos estamos basando en la API de Bayo de VMware. Primera cosa interesante, el CDP es VMware Only. No existe esta API ni esta tecnología en Hyper-V ni en otros hipervisores, con lo que no se puede hacer esto. En este caso, pues lo tenemos, filtramos estas IOs y se envían al otro lado. Partiendo de esto, no tenemos dependencia de ningún hardware en concreto, no hay una matriz de compatibilidad. Y en cuanto a las máquinas que puedo meter en este mecanismo, todas las que estén soportadas sobre VMware. Es un poco como hacemos con el backup o con la réplica tradicional. Nosotros tenemos soporte para VMware a partir de la versión, no sé si estamos en la versión 6, la más antigua que se soporta, pero bueno, la que sea, se mira en el user guide. Si la máquina virtual que yo quiero meter en CDP está soportada en esa versión de VMware, pues nosotros también la soportamos. De esta manera, pues tenemos una máquina con un estado replicado que puede ser para una retención a corto plazo crash consistent, pero podemos articular también un mecanismo para darle una retención a largo plazo y que esto sea application consistent. Una cosa interesante antes de empezar a ver todo eso es esta pieza que estáis viendo aquí en medio, que es el coordinador. El coordinador básicamente es la pieza que se va a encargar de tener conocimiento de qué está ocurriendo por ahí debajo y de ir informando a las distintas partes de qué cosas hay que hacer o qué cosas están ocurriendo. Os he dicho que no hay dependencia del hardware. Alguien me podría decir, hombre, estás haciendo una réplica, tendrá que haber unos requisitos mínimos en la red. Pues sí, efectivamente, tendría razón quien me preguntara eso, pero pensad que lo que estamos hablando es de un mecanismo de réplica asíncrona. Por lo tanto, las necesidades de red no son tan exigentes. Evidentemente, cuanto más agresivo quiera ser en el RPO, pues más ancho de banda y menor latencia voy a necesitar, pero no es un parámetro crítico. El otro día, si no me falla la memoria, leí en un documento técnico que se soportaban latencias de hasta 86 milisegundos, lo cual creo que no está nada mal para un mecanismo de réplica. Pero bueno, al grano, que es la parte interesante de este coordinador. Para mí lo más fascinante de la tecnología es que si tenemos un escenario en el que hay un microcorte en la red o perdemos de la red durante unos pocos segundos, eso no va a hacer que el mecanismo de CDP se pare y se estropee y que tenga que hacer luego mecanismos de recuperación. Es resiliente, él solito es capaz de entender lo que está pasando ahí y este coordinador va a ser capaz de hablar con el proxy de origen y decirle, oye, no hay comunicación, marca todo esto que estás haciendo ahora como que está pendiente. Proxy de destino, márcate como que te están faltando desde este instante no sé cuántos paquetes. Cuando vuelve a haber comunicación, se retoma en el punto en el que se debería de estar si no hubiera pasado nada. Para eso está el coordinador, ¿vale? Y de alguna manera, pues se intentará recuperar eso que se ha perdido. Si se puede bien, si no, pues no pasa nada. La única historia es que cuando yo quiera hacer un failover, ahora os enseñaré, creo que tengo una captura de pantalla para que lo veáis, un control deslizante, como el que tenemos para las recuperaciones granulares point in time de las bases de datos, en el que tú le eliges el momento en el tiempo al que quieres ir. Pues ese escenario de 4 segundos de microcorte que has tenido en la red, pues estará con un blanco y te dirá, aquí no puedo ir porque aquí pasó algo y se perdieron cosas. Pero el mecanismo sigue funcionando, que es lo importante, ¿vale? Se autorrecupera de ese tipo de incidencias que creo que es bastante interesante. Bueno, os he dicho que había una retención a corto, una retención a largo. ¿Todo esto qué es? Bueno, pues básicamente el mecanismo lo que nos permite establecer es una retención a corto plazo en la que yo voy a tener el último estado crash consistent durante un cierto periodo de tiempo. ¿Vale? Aquí es donde voy a fijarle, pues quiero un RPO de 2 segundos, 3, 15 segundos, lo que sea, y lo vas a guardar durante una hora. Con eso lo que estoy consiguiendo es que si tengo una catástrofe, yo puedo hacer un failover a cualquier punto de la última hora, cada 2 segundos, 5, lo que le hayas marcado. Esto es muy interesante porque pensad que, pues hombre, en algún escenario puede ser que la máquina de repente haya ejecutado una instrucción no válida, haya pegado un pantallazo azul, pero también puede ser que te haya entrado un ransomware y te haya encriptado la máquina. Probablemente para cuando detectes eso y quieras hacer el failover, la máquina de destino ya esté también encriptada, con lo cual no voy a poder volver al instante último que yo tenga en este mecanismo, sino que tendré que irme pues 1 minuto, 2 minutos, 3, 10 minutos atrás para encontrar ese último punto en el tiempo que esté no comprometido, ¿vale?
Adicionalmente a esto, podemos crear también una cadena de puntos de retención consistentes a nivel de aplicación, pero a largo plazo. ¿Vale? Ahora os enseño para capturas de pantalla. Y evidentemente, pues tenemos la opción de hacer failover y failback. Si el failover tiene que hacerse permanente, pues se puede hacer. Si recupero el entorno de origen y quiero volver hacia atrás, también se puede hacer el failback exactamente igual que hacemos en los trabajos de réplica. Un par de capturas de pantalla para que veáis un poco cómo funciona esto, lo que os decía, cuando creamos el trabajo de CDP y creamos la política, estableces este RPO para esta retención a corto plazo y durante cuánto tiempo quieres mantener la información aquí. La slide es muy clara, recomendación no menos de 15 segundos. Y os explico el porqué, aunque más o menos ya lo he venido a contar. Este mecanismo genera una gran cantidad de metadatos. Cuanto más agresivo sea con esto, evidentemente mejor comunicación voy a tener, pero más espacio temporal voy a necesitar para guardar todos esos metadatos. ¿Vale? Este es el motivo por el que se entiende que 15 segundos de RPO es suficiente para la gran mayoría de servicios que tenemos en la infraestructura. Por encima de esto es complicado que necesite ir y a lo mejor ya tengo que empezar a plantearme otro tipo de soluciones de replicación directamente síncrona a nivel de cabinas, este tipo de tecnologías que ya estamos hablando pues, de otra liga y de cosas extremadamente costosas. En este escenario, pues la tecnología está pensada para ese top 5 de máquinas que tienen RPOs muy bajos y normalmente ese 5% de máquinas tan críticas dentro de la mayoría de infraestructuras pueden sobrevivir con 15 segundos. Pero bueno, insisto que el mínimo operativo de la solución son esos 2 segundos. Después de esto podemos establecer el mecanismo para planificar una retención a largo plazo y le puedo decir, bueno, pues que te cree este punto adicional aquí ya sí consistent, y que lo grabe durante X días. Simplemente porque tengáis una referencia de qué se puede hacer con la réplica tradicional de BIM y qué se puede hacer con esta nueva y qué no, pues las únicas diferencias son que con el Continuous Data Protection no tengo soporte a día de hoy para Cloud Connect, no puedo hacer recuperación granular a nivel de ficheros ni el mecanismo de su réplica y que no se puede hacer el plan failover. Importante que tengamos en cuenta que sí puedo crear un failover plan y ejecutarlo, o sea, sí que puedo hacer el failover evidentemente, pero lo que no puedo hacer es tenerlo preparado para lanzarlo el sábado a las 10 de la noche, que es una cosa que sí puedo hacer con las réplicas. Bueno, en este punto solo me queda por pensar en una cosa. Vale, nos has dicho que esto es agnóstico del hardware, que la línea con que tenga menos de 86 milisegundos de latencia vale. Yo me he pasado con los requisitos y he puesto algo demasiado exigente. ¿Tengo alguna manera de controlar si esto va a funcionar o no? Sí, la herramienta es capaz de decirte si se están cumpliendo o no los SLOs que tú le has planificado. De hecho, tiene un mecanismo de reporting embebido en el que tú le dices a partir de qué parámetro quieres que te dé un warning y a partir de qué parámetro quieres que te dé un error. Y directamente lo que vas a ver en la consola de BIM Backup and Replication, pues es que este trabajo en concreto va a estar verde si está cumpliendo con el SLA que tú le has marcado, que estará en amarillo si está excediendo por algún motivo en más de lo que hayamos marcado, creo que estaba 2 segundos en este ejemplo, o directamente en rojo si no se está pudiendo cumplir el SLA. Bueno, como os decía, esta es probablemente la funcionalidad más esperada y más espectacular de V11, pero hay otras muchas cosas que creo que son bastante interesantes. Por ejemplo, este nuevo Linux Hardened Repository. Esto está pensado básicamente para sobrevivir a un ataque en el que intenten borrarnos la información o encriptarla. Y ya de paso, pues también nos protegemos así de segundas contra la propia ¿cómo decirlo sin ser demasiado agresivo? Contra la propia estupidez humana. El que tú te equivoques, metas la pata y borres algo sin querer, ¿vale? De esta manera, bueno, pues lo que vamos a ofrecer es un mecanismo que da inmutabilidad para los datos que tienes en el backup. De una manera, además, muy sencilla y sin necesidad de herramientas externas. Hasta ahora todo esto ya podíamos hacerlo. Era relativamente sencillo utilizar un repositorio al que yo accedía por una API, con lo cual pues ya no tenía problema en que eso pudiese ser encriptado por un malware. El tema de garantizar la inmutabilidad pues ya dependía de otros factores, pero con este mecanismo lo que vamos a hacer es una cosa que creo que es bastante elegante y bastante sencilla. Vamos a utilizar el propio flag de inmutabilidad que viene en los propios sistemas de ficheros Linux. ¿Vale? Ahora saldrá la siguiente slide, pero el consejo es que usemos sistemas de ficheros XFS, ¿vale? Por aquello que vamos a tener fast block cloning, que es muy interesante para los backups sintéticos, los full sintéticos.
Y bueno, pues básicamente lo que hacemos con este flag de inmutabilidad en Linux es que esos datos que te has llevado al backup son imborrables. No se pueden modificar ni se pueden borrar. Aunque un atacante consiga hacerse con el control de la consola de Vim o alguien se equivoque y le dé a borrar donde no debe, lo que va a ocurrir es que la consola le va a lanzar un error diciendo, oye, no he podido borrar esto porque está protegido, está con un flag de inmutabilidad. No lo puedes borrar hasta y la fecha. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues es una cosa extremadamente sencilla. Lo que vamos a hacer es cuando damos de alta el repositorio, una vez más, acordaos que sea XFS, lo que vamos a hacer es decirle a Vim en la configuración de ese repositorio durante cuántos días queremos hacer que esos backups sean inmutables, ¿vale? Y lo que vamos a utilizar para configurar todo esto son unas single use credentials. Es decir, vamos a tener un único acceso a esa máquina Linux que vamos a usar de repositorio en modo root. Vamos a desplegar los servicios de Vim necesarios para que todo esto funcione, básicamente el Vim Data Mover. Vamos a marcar el flag de inmutabilidad en el sistema de ficheros para la carpeta que contiene a este repositorio. Y una vez hecho todo, dejamos los servicios corriendo sin permisos de root, se desactiva el acceso remoto de root y lo ideal es que se desactive cualquier tipo de acceso remoto a esa máquina, permitiendo solo accesos locales. De esta manera, a partir de ese instante, esa máquina, cuando yo voy a enviar un backup, lo que está ocurriendo realmente es que desde el Vim Data Mover que está en el proxy de origen, se está enviando a través del puerto de red 6162 la información al Vim Data Mover que está en ese repositorio. No hay opción de que eso pueda ser atacado, encriptado o borrado por ahí. Si desde la consola de Vim, como os decía antes, se da orden de borrar algo, pues lo que va a ocurrir es que el propio sistema de ficheros de ese sistema Linux no va a permitir hacer ese borrado. Os recuerdo que ese flag de inmutabilidad, cualquier usuario de Linux lo puede marcar como activo a tantos días, solo el root lo puede desactivar. Por lo tanto, una vez que tenemos esto hecho, lo que hay que hacer es garantizar, uno, que no se da acceso remoto a ese servidor. Preguntas me suelen hacer. Imagínate que se me ha ido el dedo y en vez de 30 he puesto 300 y me estoy quedando sin espacio. ¿Cómo hago para quitar eso? Bueno, pues hay un procedimiento, pero que ya te va a requerir conexión local a la máquina. Si es un servidor físico, irte al CPD, enchufarle teclado, ratón, etcétera. Y si no, pues lo que se llama la gestión a través de un management out-of-band, ¿vale? Si tenemos una ILO en un servidor HP, una de rack en un Dell, etcétera, pues conectarte a través de eso. Pero ya eso es un entorno de gestión separado, ¿vale? No tienes ese acceso directo. Dicho pronto y mal, un hacker que se nos haya colado a través de un troyano, un ransomware o lo que sea, no va a poder acceder a esa máquina y borrar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, un mecanismo sencillo, elegante y que nos va a permitir pues, estar a salvo tanto de borrado accidental de la información como borrado deliberado por parte de un atacante como de encriptación. Y si este repositorio lo hacemos formar parte de un Scale-Out Backup Repository, donde configure también un Capacity Tier y el nuevo Archive Tier, pues voy a poder garantizar la inmutabilidad en todas las fases de la vida del backup. Porque cuando haga el offload a ese repositorio tipo Capacity Tier, a día de hoy soportado sobre S3, S3 compatible, también puedo marcar el flag de inmutabilidad. Y en el que os contaré ahora del Archive Tier, pues también lo puedes activar para un Glacier. Bueno, todo esto llegamos al punto de hablar de esta nueva tecnología que también ha salido en V11, ¿de acuerdo? Que es el soporte para Glacier y Azure Archive. Esto es una tecnología que, bueno, no salió en origen, digamos, el año pasado con el soporte para almacenamiento de objetos porque la manera en la que se procesa la información en un S3 de cómo se procesa en un S3 Glacier es distinta, los tamaños de la información son diferentes, etcétera, y ha habido que desarrollar cierta lógica para poder mantener la coherencia dentro de los backups de Vim y que siga manteniendo lo que veis en la slide anterior, que sean autocontenidos, que sean muy eficientes en espacio, sigue sin tener coste adicional porque esto en Bull ya está incluido y si es licencia perpetua en Enterprise o superior, tengo Scale Out Backup Repository con lo que tengo esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues es dar otro pasito más de funcionalidades. Bueno, esta tecnología está pensada básicamente para reducir los costes de aquella información que tengo que tener una retención a muy largo plazo, ¿vale? Es un término nuevo que acuñó Rick Vanover, por lo menos es el primero al que se lo he oído contar, que me ha encantado, que es el WORM. Write once, read never. En contraposición a algunos, si habéis oído lo de las cintas WORM, del write once, read many,
esas cintas que usabas para tu backup full anual, que una vez escritas ya no se podían alterar, pues esto es un poco la misma idea, pero diciendo read never, porque las probabilidades de que yo necesite recuperar algo del backup full del año 2014 pues son bastante escasas. Por eso normalmente es un read never. Pues la idea un poco es sobre lo mismo que ya se hacía con el capacity tier, tener la capacidad de sacar toda esta información. Vamos a ver si sigue avanzando la animación. Sacar la información mediante una política grandfather, father son. Si tenemos un S3 en el capacity tier, a un Glacier en el archive tier. Y si tenemos un Azure Blob hot o cool, poder enviarlo a un Blob Storage Archive tier. De tal manera pues que tenemos con este mecanismo una manera tremendamente elegante de cumplir con la regla del 3-2-1 y además hacer que cada copia del backup aterrice en una capa que tiene un coste asociado al valor de esa copia de backup para mí. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que aquí no tenemos mucho más que contar. Podemos pasar a la última, creo, de las características que os contaré de todo esto, de V11, que son los nuevos y expandidos Instant Recovery. Os decía que antes muchos conoceríais esto por Instant Bien Recovery. Fuimos pioneros en ser capaces de arrancar directamente desde el backup una máquina virtual. En origen, esta tecnología lo que nos permitía era decir, bueno, pues yo tengo un backup de una máquina virtual en VMware, por lo que sea la máquina está destruida, necesito recuperarla. En vez de hacer el proceso tradicional de sacar eso del backup, copiarlo en producción y encenderlo, que me puede llevar horas, lo que hago es, yo BIM voy a presentarle un data store al VMware o al Hyper-V, así de, digamos, un data store fake, a través del cual yo le voy a estar inyectando la información del disco de esa máquina virtual, que también le voy a crear, voy a registrar y le voy a pedir que encienda. Una vez que esto está levantado en un espacio temporal, voy grabando las escrituras que vaya haciendo esa máquina temporal y en ese punto te digo, administrador de BIM, ya tienes una sesión de Instant BIM, esto ya está operativo y en producción. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahí podían pasar dos cosas, que estuvieses haciéndote un data lab, un sandbox, estoy probando una actualización, un parche, una modificación, una configuración, pues cuando termino le doy a Stop Session y esto se borra y se apaga, se destruye todo. O bien, realmente estoy haciendo un recovery, quiero hacer un move to production, muévemelo a producción. Y en ese punto es cuando BIM ya pues, empieza a sacar las cosas del backup y te las aterriza en producción. Este mecanismo al final lo que hace es un pequeño switchover entre los temporales que has ido creando en las escrituras de esa máquina, lo que ya te has llevado a producción y cuando todo eso está consolidado, borras ese data store de mentira, que su nombre técnico es vPower NFS, y la máquina ya está en producción de manera totalmente normal. Este mecanismo se puede hacer de una manera instantánea, el arranque de esto te lleva menos de 5 o 10 minutos, lo que tarda en arrancar el sistema operativo básicamente, y ya no requiere reinicios en ningún momento. Bueno, pues esto que fue ultra novedoso allá por el año 2014, 2013 creo que es cuando se lanzó, le dimos una vuelta con la versión 10. Y en la versión 10 lo que hicimos fue, pues ahora vamos a hacer esto, pero para cualquier backup de BIM. Es decir, esto ya no va a ser de un VMware a un VMware, de un Hyper-V a un Hyper-V. Ahora, esto va a ser de cualquier cosa a VMware. ¿Que le has hecho un backup a ese servidor físico con un Vim Agent for Windows? Puedo hacer un Instant VM en VMware. ¿Que lo que tengo es un backup que he hecho con Vim Backup for AWS de una instancia nativa de AWS? Puedo arrancar eso de manera instantánea en un VMware. El siguiente paso que se ha dado en V11 es extender eso a Hyper-V. Es decir, ahora podemos hacer exactamente lo mismo en Hyper-V. Cualquier backup de Vim lo puedo arrancar en modo instantáneo en Hyper-V. Y aquí es donde viene la parte chula de esto. ¿Por qué se le ha caído lo del VM? Pues porque además de poder hacerlo sobre cualquier carga de trabajo, ahora lo hacemos también para bases de datos Oracle, SQL y para el NAS. En el NAS en modo read-only, pero en SQL y Oracle sí en modo persistente. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, evidentemente, si tú te cargas por algún accidente el servidor SQL entero, pues la manera más rápida de recuperar eso es hacer un Instant VM de lo que tengas en el backup o en una snapshot en la cabina. Si tienes un CDP, pues tirar del CDP y hacer un failover a un CDP o a una réplica y lo tienes arreglado. Si no, tiras de un backup. Afortunadamente, no te sueles cargar el SQL entero. Lo que suele pasar pues, más habitualmente pues, es que tienes a Víctor, que es bastante torpe, hace un drop table donde no debe o se le va el dedo y borra algo que no debe y se carga una base de datos. No tiene mucho sentido que hagas una recuperación del servidor completo para recuperar una base de datos, porque vas a impactar al servicio de todo solo por una base de datos y te va a llevar bastante más tiempo recuperarte. Bueno, pues para eso está esta tecnología.
Lo que hacemos es un primer paso que ya se hace desde hace 3 años, que es publicar la base de datos. Los que tengáis ya BIM, en el BIM Explorer for SQL o el BIM Explorer for Oracle, tenemos un mecanismo que me permite publicar la base de datos. De manera que se generan unos ficheros emulados que se presentan al servidor SQL y se enciende. A partir de ahí, pues esta base de datos se puede trabajar con ella como si fuera de producción, ¿vale? El tema es que el publish acababa aquí. Todos los cambios que yo hacía en esa base de datos eran efímeros. Al apagar la sesión, esto se destruía y yo no podía guardar los cambios que hubiesen ocurrido ahí. La novedad de V11 es que ahora tenemos un mecanismo en el cual vamos a utilizar una memoria caché, una caché intermedia y un mecanismo de sincronización con los datos que estoy recuperando del backup. De tal manera que una vez que yo he publicado la base de datos, el SQL la ha visto, ya la está trabajando con ella y ya la gente puede estar otra vez con sus servicios up and running, yo establezco un mecanismo en el que voy a empezar a hacer el recovery propiamente dicho del backup, los ficheros definitivos que vayan a ser del backup, y además le voy a ir sincronizando esta caché. Una cosa interesante es que este mecanismo puede funcionar de manera indefinida. Y ahora, antes de que alguno se me lance al cuello, no os recomendamos que esto esté funcionando de manera indefinida. El tema es que aquí, a diferencia de lo que os he contado de Instant Recovery para cargas de trabajo, sí que necesito hacer un switchover. Sí que necesito un punto en el tiempo en el cual voy a tener que parar la base de datos y hacer una consolidación y un cambio, ¿vale? Básicamente el mecanismo, contado así en slide animada, es que va a haber un momento en el que tú vas a tener ya todo el backup recuperado y simplemente te queda hacer la sincronización de caché y apuntar a los ficheros de verdad y no a los emulados. Esto lo llamamos switchover y me implica parar el servidor SQL o el servidor de Oracle, consolidar lo que quede en la caché, cargarte los temporales, apuntar a los ficheros definitivos y volver a tirar el SQL en producción, ¿vale? Ahora es cuando entenderéis por qué es tan interesante que el escenario anterior de modo sync se pueda hacer funcionar de manera indefinida. Si tú esto lo estás haciendo o lo has hecho en una recuperación de un SQL de producción, esto no vas a querer que pase en cualquier momento. La herramienta tiene un modo automático, BIM, hazlo cuando quieras. Yo entiendo que esto no lo va a hacer nadie con un SQL en producción, porque si esto es algo que está usando la gente y a BIM le da por decir ya he terminado, es mi momento, voy a hacerlo y son las 11 de la mañana, pues te va a tirar los servicios a las 11 de la mañana. Será más interesante entonces los otros dos modos, el manual. Ya me quedo yo el miércoles por la noche y le doy a las 11 de la noche para que se haga esto, que no tenemos usuarios conectados a las bases de datos, o el que creo que es más interesante, sobre todo si eres tú el que se tiene que quedar hasta esas horas, que es el modo programado. Mira, hay una ventana planificada el sábado, pues que lo haga el sábado, ¿vale? La idea de este mecanismo de sincronización que puede estar indefinido es darme ese margen, esa ventana, ese margen de maniobra para que yo pueda hacer este pequeño switchover cuando realmente sea plausible hacerlo, impactando lo mínimo posible en producción. He eliminado la parte de Oracle porque no me iba a dar tiempo sino a contarlo todo. Pensar que el mecanismo funciona tanto para SQL como para Oracle. En Oracle quizá un poco más sencillo, se usa algún comando de los básicos de Reman, pero la idea es la misma. Se hace exactamente lo mismo. No quería cerrar la sesión, que ya estamos terminando, sin hablaros un poco de las novedades que tenemos para Mundo Cloud. En Mundo Cloud, como probablemente ya todos sabéis, tenemos BIM Backup para AWS desde hace más de un año, tenemos BIM Backup para Azure desde hace más o menos un año y acabamos de lanzar BIM Backup para Google Cloud Platform. Como veis ahí, el de Google es el último en llegar, está en versión 1, el de Azure acabamos de lanzar la versión 2 y el de AWS, que es el que lleva más tiempo en la familia de productos de BIM, está en versión 3. Primera cosa, ¿qué son estas soluciones? Pues son unas soluciones de backup nativo de cargas de trabajo que tengáis en cada una de esas nubes. Esto se despliega directamente desde el marketplace de Azure, de AWS o de Google Cloud. Te despliega la instancia y te despliegas el appliance y se va licenciando por instancias. Los tres tienen una versión gratuita que creo que te cubre hasta 10 cargas de trabajo y pues es un mecanismo nativo para hacer ese backup de lo que tienes en esa nube, mantenerlo en snapshots en una retención a corto plazo y de ahí se traslada una retención a largo plazo a un repositorio basado en objetos. Obviamente, si es AWS será un S3, en Azure será un Blob Storage, en Google será un Google Cloud Storage. Los tres, el de AWS y el de Azure tienen integración ya desde VBR, el de Google está en ello. Es decir, puedo ver los trabajos desde el VBR y en algunas circunstancias, algunas cosas se pueden hacer desde el VBR que tengas on-prem
o lo puedes gestionar desde la consola, pero creo que la parte interesante de esto es que una vez que tú el backup nativo que te ha hecho en esa nube lo tienes a un almacenamiento de objetos, eso tu VBR on-prem lo ve como un external repository. ¿Y para qué te sirve eso? Pues primera cosa, para poder hacer la regla de 3-2-1, sacar el backup de esa nube y llevártelo a otro sitio, cumplirlo de backup, copia de backup, que estén en dos medios distintos y uno de ellos a ser posible offsite. Y la otra implícitamente os la he contado antes, poder hacer una recuperación instantánea de eso que estaba en AWS, en Azure o en Google directamente en mi VMware o en mi Hyper-V local. Pensad que aquí la imaginación básicamente es el límite. Tenemos ya desde hace tiempo dos funcionalidades que es Direct Restore to AWS, Direct Restore to Azure, con lo que puedo hacer cosas como desde ese VBR on-prem, coger ese external repository que está en un S3, que tiene un backup de una instancia F2, darle botón derecho y decirle recupéramelo en Azure. Y acabamos de llevarnos esa carga de trabajo a otra cloud. ¿Vale? Termino esta parte contándoos qué significan las versiones. Bueno, pues la versión 1 de Google Cloud Platform es el producto que acaba de llegar a la familia. Por ahora hace backup crash consistent. La snapshot de la máquina y en el estado en el que está me la llevo. Bin Backup para Azure V2 ya incluye consistencia a nivel de aplicación, reconocimiento de aplicaciones para garantizar consistencia con lo que tienes ahí dentro y capacidad de scripting pre y post. Caso de que lo que tengas sea una instancia con algo raro, que no tenga soporte para VSS o este tipo de tecnologías que nos permitan dar consistencia con la aplicación, podemos hacer scripts de pre y post exactamente igual que hacemos en una máquina virtual o en un servidor físico con el bin, digamos, de toda la vida. ¿Vale? Y por último, el DWS, que está en versión 3, es el más avanzado. Este es también Application Consistent, tiene consistencia a nivel de aplicación, pero también tiene ya soporte para bases de datos RDS, para VPC, etcétera. ¿Vale? Por poneros en la pista, el más antiguo de ellos es el de AWS y se lanzó hace 14 meses, 15 meses, si no me falla la memoria. Y como veis, pues en poco más de un año han salido 3 versiones. El de Azure se lanzó, va a hacer ahora un año y ya está en la segunda versión. Entonces, estamos siendo muy rápidos en el desarrollo de estas soluciones nativas y se esperan más mejoras e integraciones con el resto del portfolio. Bueno, y termino, que esto realmente debería haberlo colado en el bloque anterior, con las novedades que llegan en todo lo que sería nuestra parte del programa para Bin Cloud Service Providers. Llega la versión 5 de la consola, que ahora se llama Bin Service Provider Console, ¿vale? Que tiene algunas cosas bastante interesantes, como por ejemplo, por fin, gestión también para servidores y endpoints Linux y también Mac, que esto no os lo he contado. Con V11 ha salido un Remain for Mac, dándonos también capacidad para estos equipos de Apple, tener también un backup dirigido directamente desde BIM. Se añade también soporte para monitorizar las cargas nativas que corren en AWS y Azure y se han modificado ciertas cosas para hacer aún más eficiente el envío de copias de backup a través de Cloud Connect. Bueno, en este punto creo que por primera vez en mi vida he conseguido acabar más o menos en hora de lo que me había planteado. Os había dicho unos 40-45 minutos. Si no me falla el reloj, estoy en 38. En este punto, solo quería agradeceros el que nos hayáis dedicado este ratito. Sabemos que es complicado entre reunión de Teams y reunión de Teams, que venimos a tener entre 8 y 10 todos los días, sacar un rato para poder conectarse uno a un webinar. Espero que os haya resultado de interés y yo me quedo por aquí por si hubiera preguntas. Simplemente recordaros que la sesión se ha grabado. Vamos a ver si traigo el panel de preguntas donde lo pueda leer. Como os decía, la sesión se ha grabado, por lo tanto tendréis la semana que viene, supongo, un recordatorio / mail de agradecimiento por haber asistido, con supongo que ya las slides y el acceso a la grabación para poder verlo otra vez si ha quedado alguna duda. Vale, vamos a ir contestando porque por aquí llega una. Vamos a ver. Me preguntan, leo textualmente. Hola, ¿es posible crear un repositorio inmutable con un NAS Synology sin necesidad de crear una máquina virtual con Linux? La respuesta rápida y directa es que no. El mecanismo del Hardened Linux Repository es tal cual lo he contado. Tengo un servidor Linux con espacio de almacenamiento suficiente para hacer backup y a través de él articulo todo esto. Otra cosa es que tú a ese Linux le presentes el espacio desde la Synology, lo vea como un volumen interno y nosotros trabajemos con eso. Eso se puede hacer. Ojo, aviso, ahí estás metiendo un vector de ataque adicional.
No tengo nada contra Synology, me parecen unos dispositivos estupendos, pero ahí estás añadiendo un dispositivo externo que tiene otra capa de software, probablemente eso llevará un Linux en el firmware embebido, con lo cual tú puedes estar a nivel de BIM perfectamente tranquilo diciendo tengo un Hardened Linux repository, se te cuela el atacante por un bug de la Synology y la borra y te has quedado sin información. Por eso la funcionalidad se llama deliberadamente Hardened Linux Repository y lo que describe el manual tal cual es, se coge usted un sistema operativo Linux de los soportados, Red Hat, CentOS, SUSE, Ubuntu, ¿vale? Y sobre eso lo monta. A ver, aquí hay otra interesantísima. Gracias, Fernando, porque además esto se me ha olvidado contarlo y debería haberlo dicho. Dice, ¿pueden convivir la réplica tradicional y CDP? Por supuesto que sí. De hecho, el mensaje que os intentaba transmitir es, usemos CDP solo para aquellas máquinas que realmente tienen un RPO muy agresivo, porque consumen muchos recursos, porque tengo que filtrar las IOS y porque gastan bastante espacio en metadato. Y no todo necesita un RPO de 2 segundos o de 10 segundos. El mensaje que intentaba transmitir es, BIM es una solución 4 en 1, creo que lo ponía en una slide. Puedo partir de snapshot de la cabina, puedo partir de un backup, de una réplica o de un CDP. Utiliza la tecnología que mejor se adapte al escenario concreto de la carga de trabajo que quieres proteger. Probablemente tu servidor de impresión puedas permitirte un RPO de un día o de 2 días o de 3 y te puedas permitir un RPO de 3 horas. Con protegerlo con un backup es suficiente. Tu clúster de SQL con el que está soportando los accesos de tu frontal a la tienda web, a la tienda online, pues eso sí necesitará probablemente un RPO muy bajo, ¿vale? Entonces, la respuesta es sí. De hecho, es el consejo, usémoslo todo. Vamos a ver, por aquí otra interesante. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de actualizar de una versión en BIM 9.5 a esta V11? Lo primero que yo haría es leerme la referencia que está publicada en la web. Cuando vas a la parte del update y descargas, hay un documento que te explica cosas a tener en cuenta hacer un upgrade. Probablemente en el escenario de 9.5 a 11 lo más importante a tener en cuenta es que el fichero de licencia que tenéis hoy no vale. No es ningún problema, esto no va a costar dinero, simplemente hay que hacer un procedimiento que es conectarse al portal de cliente y decir, oye, sobre esta licencia que yo tenía para versión 9.5, genérame la equivalente de V11. Puede haber alguna cosilla con las instancias regaladas y tal, pero bueno, eso ya sería cuestión de hablar con el departamento comercial. Más allá de eso, no debería haber ninguna. Pero en cualquier caso, el consejo es leerse, para empezar, el What's New y luego la guía esta de upgrade. Intentaré añadir una slide detrás de esta del thank you con los enlaces a todas estas cosas que estamos hablando. Vale, Esteban, me hace una pregunta interesante. No hemos hablado hoy de backup de Office 365. ¿Con BIM Backup para Office 365 se puede desbordar a AWS o Azure? Sí, desde hace más de un año con la versión 4. De hecho, es la best practice. Lo que aconsejamos ahora es, el producto sigue pudiendo funcionar con el repositorio, digamos, tradicional, basado en una base de datos JET de Microsoft, o puedes utilizar un nuevo repositorio basado en objetos, S3 compatible, Blob Storage o IBM Cloud Storage. Y el consejo y el best practice es sí usa esto. Primero, porque va a ser un almacenamiento probablemente más económico. Segundo, porque aquí ya no dependemos de la base de datos JET. Vale, ¿y esto qué significa? Pues esto significa que tenemos compresión, tenemos deduplicación y tenemos encriptación. Con lo que el ahorro de espacio es brutal y se suele ganar bastante rendimiento. Vale, me preguntan por aquí, ¿puede ser un CentOS para Linux o recomiendas otro? Me imagino que esto es al hilo del Hardened Repository. Cualquiera de los que están en el User Guide. Cuando nos vamos al User Guide hay un apartado en el que te dice requisitos. Pues tú vas buscando el repositorio, tal cual, Linux Repository. Te vas ahí y te dice versiones de Linux soportadas. Red Hat de la tal a la tal, SUSE de la tal a la tal, CentOS de la tal a la tal. Dentro de las que vengan ahí, la que queráis. Porque eso lo han verificado nuestros compis de I+D y sabemos que funciona. ¿Existe documentación para crear un repositorio inmutable desde cero? Sí, en el User Guide. Está descrito paso a paso cómo hay que hacerlo. Y adicionalmente del User Guide, que puede ser un poco más árido de leer, que me vengan así a la memoria, creo que hay como un par de blogs oficiales de BIM y en el BIM Community Hub hay 4 o 5 entradas de BIM Vanguards, BIM Legends, se llaman ahora, gente muy metida en el mundo BIM que ha descrito en sus entradas de blog cómo hacer esto. Vamos a ver.
Pregunta también Daniel, dice, ¿por qué no utilizar Azure Backup para mi respaldo de máquinas virtuales en Azure y pasar a BIM en Azure? ¿Cómo se licencia BIM en Azure? Vale, vamos a ver. Aquí la primera respuesta es, son dos productos distintos. Una cosa es BIM Backup and Replication y otra cosa es BIM Backup for Azure. ¿Puedo utilizar el primero en Azure? Sí. ¿Tiene sentido hacerlo? No. ¿Por qué? Porque BIM Backup and Replication, la única manera que va a tener de hacer backup de eso que tienes en Azure es meterle un agente. Ahí no hay un Hyper-V, ahí no hay un SX, por lo tanto no puedo hacer ese backup a nivel de imagen consistente con una aplicación bla, bla, bla que os contaba al principio a través de las APIs del hipervisor. Por lo tanto, tú te puedes ir al marketplace de Azure, de hecho está BIM Backup and Replication ahí, te lo despliegas, le metes disco y empiezas a desplegar BIM Agent por Windows en todas tus máquinas virtuales. Podría hacerlo, pero creo que no tiene sentido. Tiene más sentido ponerte el appliance BIM Backup for Azure. Y ese directamente ya está haciendo el backup de esas instancias, como os decía, una snapshot, y si quieres te lo pasa a un blob storage para tener la retención a largo plazo, ahorrar costes y tener portabilidad de ese dato. En cuanto al licenciamiento, y aquí está la parte chula, si yo tengo un BUL, un BIM Universal Licensing, eso es una instancia y además es portable. Es decir, si tú tienes, te pongo por caso, 30 máquinas en Azure, tienes tus 30 instancias del BIM Backup para Azure, que no son de BIM Backup para Azure, son BUL, protegiendo esas 30 máquinas, y por lo que sea una de ellas decides que te la vuelves a bajar a on-prem y que la vas a meter en el VMware que tengas on-prem, no tienes que comprar una licencia adicional. La instancia se libera de la carga de trabajo en Azure, digámoslo así, y aterriza con la maquinita en el on-prem. Bueno, vamos a ver más cosas por aquí. Fernando dice, ¿han cambiado los costes por giga en copias de NAS? Podría irme por la tangente y decirte, hombre, eso dependerá de en qué almacenamiento mandes tú el backup de NAS. Si lo mandas a algo que tenga estado sólido, evidentemente te va a costar más caro que si es disco SAS. Pero entiendo que tu pregunta va más orientada por el tema del licenciamiento. Entonces, la respuesta a esto es sí, se han reducido por la mitad. Antes era una instancia 256 gigas, creo recordar, ahora una instancia son 512 gigas. O dicho de otra manera, 1 tera ahora son 2 instancias en vez de 4. Se ha reducido el coste a la mitad. Otra pregunta, el HLR, entiendo que es el Hardener Linux Repository, ¿puede ser una máquina virtual? Sí, como os he contado, al final conceptualmente esto que es una máquina Linux que tiene un volumen con disco. Entonces, si esa máquina Linux tiene un disco en el que yo pueda hacer todo esto que os he contado, pues lo puedo hacer. Puedo presentar por iSCSI o eso ya depende de cómo quieras hacerlo. Pero el tema es que esto sea un disco, o sea, un volumen dentro de esta máquina, ¿vale? En el User Guide está totalmente marcado paso a paso. Vamos a ver. Sobre el Hardener Repository, ¿se permite guardar los backups reverse incremental? He leído que solo se permite que los backups sean forward incremental. Esta es muy buena y tengo que reconocer, aunque me estén grabando, que me has pillado. No lo sé. Así a priori te diría que muy posiblemente no puedan ser reverse incremental. Cuando tú haces un reverse incremental, básicamente lo que haces es que tu último punto de recuperación es el full y de ahí hacia atrás están los incrementales. Básicamente, cuando haces el backup diario, tienes que hacer un mecanismo de modificación del fichero de ayer que deja de ser un full y pasa a ser un incremental. Por lo tanto, tiene todo el sentido al que no esté soportado solo el Hardener Repository, porque ese fichero de ayer, que era un VBK, yo hoy no lo puedo modificar para convertirlo en un VIB, que sería el incremental. Por lo tanto, por sentido común, pues te digo que sí, que efectivamente esto no se debe de poder hacer. Cristina me pregunta, ¿qué ocurre si alguien compra instancias NAS en V11 y quiere bajar a V10? ¿Las instancias contarán como se hacía en V10 o en V11? Pues contarán como se hace en V10. O sea, lo primero, y perdonadme que sea tan puntilloso, ¿por qué voy a querer bajar de V11 a V10? Y en una versión más antigua no le veo yo mucho sentido. Además de que van a perder todas las mejoras que hay en el engine, también hablando de NAS, ¿vale? El motor de NAS también ha tenido cambios que van orientados a mejorar el rendimiento, sobre todo cuando hablamos con appliances de duplicación. Pero bueno, suponiendo que alguien quiera hacer esto, el problema que va a tener es que al meterse la solución en V10, lo que va a ocurrir es que el fichero de licencia es el mismo,
pero el motor del producto que analiza el fichero de licencia es el de V10, que está programado para computarte 4 instancias por tera. Con lo cual, pues realmente no es un tema del fichero de licencia, sino del producto que esté usando. Dice José Luis que sí, la versión 11 es capaz de realizar backup de Oracle en RAC. Sí, y la 10 también, con el BIM Enterprise Plugin for Oracle. Esto se lanzó ya el año pasado, estoy dudando, no sé si fue el año pasado o hace 2. Pero vamos, con nuestro plugin de RMAN se puede hacer backup de Oracle RAC a través de RMAN. Dice, BIM Explorer for Microsoft es un servicio aparte de BIM Backup and Replication. No, no es un servicio aparte. Los BIM Explorer son nuestras herramientas de recuperación granular. Hay BIM Explorer para File and Folder, recuperación granular de ficheros y carpetas. Lo hay para Active Directory, lo hay para Exchange, tanto on-prem como online. Lo hay para SharePoint, tanto on-prem como online. Solo online lo hay para OneDrive y para Teams. Lo hay para SQL, lo hay para Oracle y creo que me estoy dejando alguno, ¿vale? Pero no es un producto aparte, es parte de BIM Backup and Replication. Está incluido en todas las licencias. En estándar tiene algunas limitaciones, a partir de Enterprise, pues básicamente sin restricciones. Y en Bull, que es todo Enterprise Plus, pues sin ningún tipo de problema. Esta es interesante. Me pregunta por aquí un tocayo mío que ¿con qué versiones de BIM podemos utilizar un Object Storage en Azure, AWS o un CPD de un proveedor? Bueno, si por un CPD de un proveedor te estás refiriendo a un S3 compatible, le aplican las mismas reglas que a los otros. Cualquiera de los almacenamientos basados en Object Storage son parte de un Scale-out Backup Repository. Es decir, son el Capacity Tier dentro de un Scale-out Backup Repository. ¿Dónde está licenciado el Scale-out Backup Repository? Enterprise o Enterprise Plus. Si vas en modelo Socket, que realmente esto solo aplica a los que ya tengáis BIM de atrás, porque ya hoy en día solo puedes comprar Socket en Enterprise Plus o Bull, que es Enterprise Plus. Por lo tanto, con eso espero resolver tu pregunta. Si te vas a comprar ahora las licencias de BIM, sea Socket o sea Bull, vas a tenerlo porque es todo Enterprise Plus. Si ya tenías licencias BIM perpetuas Socket de antes, Enterprise o superior. Si por CPD de un proveedor te refieres a un BIM Cloud Service Provider, que es un mecanismo distinto y aquí no es un Object Storage, aquí estás añadiendo un repositorio normal y corriente, solo que en vez de ser un Linux, un Windows, un Data Domain, un Store One que tienes en tu infraestructura, es un repositorio con un icono de nubecita que te da tu Service Provider, eso está incluido en cualquier versión de las pagadas. Bueno, pues yo creo que he contestado a todas. Voy a darle otra lectura por aquí. Sí, yo creo que está todo más o menos contestado. Y bueno, pues por mi parte nada más. Agradeceros una vez más el interés, el que hayáis sacado el ratito, la participación. Siempre se agradece mucho que haya preguntas. No tiene uno la sensación de haber estado hablando solo casi una hora. Os recuerdo que os llegará el enlace para ver la grabación, la presentación, etcétera, otra vez. Y nada más por mi parte. Me quedo aquí unos minutos por si a alguien se le ocurriera una duda de repente. Si no hay nada más, pues muchas gracias y hasta el próximo. A ver, para los que seguís aquí, han llegado otro par de preguntas interesantes. Me dicen, ¿para crear un scale-out hacia Azure es necesario usar Cloud Connect? No, de hecho no tiene nada que ver. Cloud Connect
es una tecnología que aplica solo y exclusivamente en el caso en el que yo tenga un BIM Cloud Service Provider. Es, digamos, un encapsulamiento para que los datos de un BIM Backup and Replication que tiene un cliente puedan llegar al BIM Backup and Replication que tiene el Service Provider, ya sea backup o réplica. Por lo tanto, si tú quieres un scale out con un tier en Azure, vas a necesitar un performance tier, capa de disco local o capa de repositorio local donde se hace el daily backup y de ahí se mueve a Azure. Creo que con eso espero que haya quedado más o menos respondido. Y luego por aquí hay otra interesante. A ver, que he perdido el panel de preguntas. Preguntan si incorpora V11 Backup de NAS a Scale Out Backup Repository. Sí, de hecho esto ya estaba incluido en 10. El tema está en que el Scale Out Backup Repository está soportado para el backup de NAS como segundo repositorio de NAS, pero no como Archive Repository. Pero sí puedes hacer un backup hacia un Scale Out Backup Repository. Otra cosa es esta. Si no fuera el caso, ¿cómo puedo llevar mi NAS al cloud tipo Blob Azure? Aquí ya tenemos que empezar a jugar pues, con cómo funciona el mecanismo este. Básicamente, cuando tenemos un Scale Out Backup Repository con un Performance y un Capacity Tier en Blob, lo que le defines es si activas el modo Copy o el modo Move. El modo Copy, si no me falla la memoria, no está funcionando para estos Scale Out, esa parte se ignora. Y déjame que estoy revisando documentación. Corrijo, perdona. El Scale Out Backup Repository se puede utilizar, pero la parte del Capacity Tier solo está soportada como archivado. Es decir, de los 3 modos que tienes a la hora de hacer el backup de NAS, tú tienes lo que es el propio backup, la segunda copia de ese mismo backup que has hecho y luego el archive, que es donde envías los datos viejos. El Object Storage solo te puede contener esos datos viejos. O dicho de otra manera, que creo que es lo que me estás preguntando, ¿el backup de ayer a las 9, último, más reciente de todo, lo puedo tener en un Object Storage? No. Eso tiene que estar en un repositorio que sea rápido de acceder y rápido de leer. Por eso solo te puedes llevar el archive. Es decir, pues cuando en lo que es el backup, en los más recientes, quiero 10 versiones del fichero, pues cuando la versión que yo tenía más antigua es la 11, esa es la que te puedes llevar al blog. Pero las otras se tienen que quedar en el otro lado. Bueno, pues yo creo que ahora ya sí que están todas las dudas. Nada más por mi parte y otra vez muchísimas gracias a todos por asistir, por la cantidad de preguntas y por haber aguantado hasta el final. Espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo.